Hola, bienvenidos a esta tercera sesión, el tercer video en donde vamos a aprender a implementar una de las clases del diagrama de clases que ya hicimos la clase pasada. Miren, aquí está. En la sesión pasada creamos estos elementos. Bueno, ahora vamos a implementar uno de ellos. Yo voy a elegir uno de el que vamos a implementar, es este de billete, que es el más cortito. Entonces ya a ustedes les tocará implementar los otros dos. Entonces el primero que vamos a elegir es este. Y lo que vamos a hacer es, de los temas del programa oficial, vamos a ver este que es el de la declaración de una clase, cómo se declara, cómo se le ponen sus atributos, sus métodos y en general cómo se genera el encapsulamiento de la misma. Vamos a aprender a instanciarla con un pequeño ejemplo y vamos a probablemente hacer algunas otras actividades como la referencia al objeto actual, también es importante. Y bueno, eso es lo que por lo que vamos a comenzar. Si alcanzamos a ver estos otros temas en este video, pues lo mencionaremos. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro editor de texto que se llama Notepad, el que vamos a usar aquí. Y vamos a dar, cuando lo abrimos, le decimos guardar como y tenemos que buscar una carpeta donde vamos a guardar esa clase que vamos a crear. Yo elegí la unidad C, una ruta más o menos corta en estas carpetas hasta llegar a una que se llama cajero, que es donde está mi, mi proyecto, y el nombre debe de coincidir. Bueno, yo ya la había creado, pero aquí está, ya billete.java. El nombre, repito, debe de coincidir exactamente como lo pusimos en el modelo, billete.java. Billete.java, entonces lo guardamos. Me dice que ya existe, ahí está, dice que está abierto, bueno, es este mismo. Entonces ahora lo que voy a hacer es, ya que tengo mi archivo abierto, vamos a empezar a crear la clase. Para crear una clase es con las palabras reservadas public class y el nombre de la clase, en este caso billete, ponemos los corchetes y esa es mi clase. Dentro de estas contenedores vamos a poner los atributos y los métodos que necesitemos. Afortunadamente ya los tenemos, entonces ya nada más los vamos a agregar: cantidad, denominación y valor. Cantidad, por ejemplo, es de tipo entero. Entonces el valor sería entero, cantidad, punto y coma. Y nada más checar que el signo menos en el diagrama de clases me indica que es privado. Este atributo es privado, entonces es importante que yo dentro de el código también lo indique. De hecho, casi todos los atributos que vamos a manejar son privados. Entonces ya tenemos el primero. El segundo es denominación, que es string. Entonces igual, privado, entero, denominación. Y el tercer atributo es valor, que es un entero. Aquí es donde vamos a guardar el valor real de cada uno de los billetes que nosotros pusimos como restricción que fuera entero. Entonces ya tenemos ahí nuestros tres atributos de nuestra clase billete. Ahora lo que sigue es crear los métodos para acceder a estos atributos. Es lo que le llamamos encapsulamiento. Hay que recordar que el encapsulamiento es uno de los temas importantes y principales de clases y objetos. Encapsulamiento. Entonces el encapsulamiento consiste precisamente en que los datos de cada clase queden protegidos de tal manera que solo puedan ser accedidos a través de métodos que la clase implemente. En este caso, por ejemplo, vamos a necesitar dos métodos para cada atributo, uno para modificarlo y otro para acceder a su valor. Por ejemplo, el de cantidad. El método se estila que se llame
para accederlo y obtener su valor es a través de un método que inicia con la palabra get y luego el nombre del atributo, en este caso cantidad. Como es un método, lleva paréntesis y lleva un cuerpo, un contenido. Ahora, este método también lleva un tipo de dato. Digo, si lo vamos a usar para obtener el valor de cantidad y cantidad es entero, pues entonces este método por razones lógicas también tiene que ser de tipo entero. Ahora, también debe de tener una visibilidad. Entonces la visibilidad es si es privado, si es público o si tiene alguna otra. En este caso, la mayoría de los métodos dentro de las clases, aunque no todos, son públicos. Entonces ahora ya tengo un public int get cantidad. Observen cómo la primera palabra comienza con minúsculas, pero las demás palabras ya comienzan con mayúsculas. Todos los métodos comienzan con minúsculas. Todos los atributos comienzan con minúsculas, todas las clases comienzan con mayúsculas. Entonces ya tenemos aquí el método getCantidad y lo único que va a hacer es regresar el valor de cantidad. Recuerden que este método getCantidad no es para que lo use la clase billete. La clase billete puede usar el atributo cantidad directamente. Este método es para que lo use otras clases externas. Entonces, por eso es que el método debe de ser público. Ese es el método para acceder al valor de cantidad. Necesitamos también un método para modificar el valor de cantidad. En este caso siempre será public void. Public void y se llama, en este caso en vez de get es set cantidad. Como necesitamos modificar el valor de cantidad, necesitamos recibir un valor a través de el método. Entonces en este caso le vamos a llamar igual que el atributo, se llama cantidad, es de tipo entero, entonces lo recibimos en una variable que se llame cantidad. Esto puede generar alguna confusión, pero lo vamos a aclarar. ¿Qué es lo que sucede? Cantidad, este argumento que tiene esta función o este método es uno independiente del atributo que tenemos aquí arriba. Este valor, atributo, esta variable solo va a tener valor o solo va a tener validez, mejor dicho, dentro del método setCantidad. Fuera de setCantidad no existe esta variable. El detalle es que fuera de este método hay una variable, hay un atributo llamado cantidad, entonces se llaman igual, pero son dos datos distintos. Este es el argumento del método setCantidad, este es el atributo de la clase billete, no hay que confundirlo. El problema es cuando queremos manipularlos ambos al mismo tiempo. Entonces aquí lo que queremos hacer es que el valor que le pasen a través de este método a la clase billete hay que asignárselo a el atributo cantidad. La manera de hacerlo es decir, bueno, el cantidad, tengo dos cantidades, un cantidad de la clase y un cantidad del método. Bueno, para diferenciar uno del otro podemos nosotros decir, bueno, utilizamos esta palabra reservada que es el this, y le asignamos el valor del dato que le pasamos al método. De esta manera, si le anteponemos el this, vamos a asegurarnos de que este valor va a ser sobre el atributo de la clase. Cuando no lo tenga, en este contexto nada más, cuando no lo tenga, pues estamos hablando del más cercano declarado, es decir, de este que está aquí arriba. Obviamente, si se fijan, en el método getCantidad no necesitamos ponerle nada al atributo, porque no hay confusión. Aquí solo está el atributo cantidad. Digo, en ningún momento hemos declarado una variable de tipo que se llame cantidad aquí dentro. Entonces aquí no hay confusión, aquí no es necesario, pero si ustedes quisieran,
pues podrían ponérselo y no pasa nada, es exactamente lo mismo. Bueno, aquí se lo voy a quitar, no es necesario, pero aquí sí está muy claro, el atributo de la clase le estoy asignando el valor que le pasen a este método. Y bueno, esos dos atributos son los esenciales para poder acceder a este atributo, estos dos métodos. Entonces, la conjunción de estos dos métodos más el atributo, se dice que estoy encapsulando esta variable, este atributo. Lo estamos encapsulando porque solo a través de estos métodos declarados en la clase vamos a poder modificarlos, vamos a poder acceder a ese atributo. No hay otra forma, a eso se le llama encapsulamiento. Y bueno, vamos a encapsular los otros dos atributos, el de denominación y el de valor, es exactamente lo mismo. Ponemos primero el get denominación, exactamente es un return denominación, está. Y el set igual. No mencionamos el void. El void lo que nos indica es que ese método no es para obtener ningún dato, sino es más bien para modificar algo. Entonces el void lo indicamos para saber que ese método no nos va a regresar ningún valor. Este se llama set denominación. Ahí está. Y repetimos el mismo proceso de denominación igual a denominación. Ya está encapsulado el atributo denominación y ahora hacemos el public in get valor y hacemos el public void set valor. Hay que también entender que en cualquier momento me puedo equivocar. Por ejemplo, aquí ya me había equivocado, no le había puesto el atributo que voy a pasar. Hay que ponérselo. Cuando intentemos ejecutarlo en la máquina virtual de Java, pues ahí nos va a marcar los errores que tengamos. Entonces nada más no tomen lo que estoy escribiendo como literal y que así tiene que ser. Hay que todavía hacer el procesamiento para intentar ejecutar el código en la máquina virtual de Java. Y bueno, aquí es int valor y repetimos la asignación. Ahí está. Entonces guardamos y ya tenemos nuestra clase aparentemente encapsulada. Ahora lo que vamos a hacer es el proceso de verificar que no tengamos errores y pues hacer la prueba. Entonces vamos a hacer esa parte. Ok, entonces vamos a abrir nuestra consola de comandos. Ya está en color negro. Y lo que vamos a hacer es, lo primero es mover el cursor, el indicador a la carpeta donde tenemos el proyecto. Es a través de los comandos del sistema operativo. Entonces cd me permite cambiarme de carpeta. Me estoy regresando, luego le digo que se cambie a la carpeta 2020, luego que se cambie a la carpeta Java 2, que es la que creamos. Recordar, aquí arriba está la ruta a la que quiero llegar, Java 2, y luego a cajero. Ahí está, estoy en cajero. Con CLS voy a borrar la pantalla para que se vea clarito otra vez. Voy a maximizar la ventana, ahí está. Y si se fijan ahora estamos, si le digo que me muestre el contenido con el comando dir, pues ahí está. Me dice que en esta carpeta, estos dos omitámoslo, el tercero me dice que es el archivo billete.java.
El proceso de verificar los errores es a través del comando javac, que viene con el kit o la suite de desarrollo del JDK de Java. Ese ya lo tienen que haber descargado y necesitan, si lo quieren utilizar como lo estoy usando yo, hay que configurarlo en la variable de entorno que se llama path. Hay varias formas de modificarla. Si se fijan, ahí le doy path. No es más que un listado de todas las carpetas a las que quiero acceder directamente sin necesidad de estar cambiándome de directorio. Entonces, entre todo este mar de texto, si se fijan, estas rutas están separadas por punto y coma. Entre todas esas hay una que me dice la ruta de Java. No me voy a detener ahí, pueden checar ustedes ahí tutoriales para modificar el path y agregar la ruta. Pues aquí está la de Java, miren. Bueno, esta tal vez no sea, pero aquí puede ser esta otra. Es alguna de las que están ahí. Muy bien, entonces asumiendo que sí tengo Java a la mano, pues puedo yo escribir el comando Java. Y si me dice algo como esto, quiere decir que sí está accediéndolo correctamente. Entonces, el comando para verificar los errores de mi código fuente y crear un archivo .class, que es el ejecutable de Java, es el comando javac. Escribimos javac y escribimos el archivo que acabamos de crear, que en este caso es billete. Ahí está, billete.java. Le damos enter y si no nos marca nada es porque no hubo errores. Entonces ahora ya lo único que tenemos que hacer es ejecutar la máquina virtual. Bueno, no, ya, el archivo ya no tiene errores, le damos a hundir. Y vemos que aquí ya está, se creó un archivo llamado billete.class. Quiere decir que esa clase ya no tiene errores y que ya la podemos usar. Como realmente ahorita no hemos, no tiene ninguna funcionalidad esta clase, pues no podríamos probarla. Vamos a crear un ejemplito para poder probarla y que vean que sí está funcionando correctamente. Muy bien, voy a ilustrar cómo vamos a probar la clase tarjeta desde el diagrama. Lo que voy a hacer es crear, voy a copiar uno de estos objetos que está arriba y le voy a poner como nombre, pues a mí me gusta ponerle AP de aplicación. Es la aplicación que va a ejecutar mis clases. Y le ponemos aceptar y le voy a poner la flechita solo para que se den cuenta que lo que va a hacer es crear o usar la clase tarjeta. Ahí está, AP tarjeta. Ahora lo que vamos a hacer es, lo guardamos. No había guardado el diagrama. Este diagrama se va a llamar cajero. Y lo voy a guardar en mi misma carpeta de Java 2, pues para ahí tener el control. Ahí está. Entonces lo que vamos a hacer es crear ese archivo para probar nuestro cajero, nuestra tarjeta. Entonces lo creamos, es public class. Bueno, hay que guardarlo, archivo guardar como. Lo guardo primero para que el editor reconozca la sintaxis de Java. Entonces le voy a poner ap.java. Está en la misma ruta donde guardé billete.java y aquí ya pueden ver billete.class, que es el archivo que se generó con la clase billete. Y también tenemos el diagrama, que es el de cajero. Guardamos public class ap. Y ahí está. Entonces, este AP lo único que va a hacer es probar la tarjeta, la clase billete, perdón. Entonces, necesita un método que Java requiere para poder iniciar una aplicación, el cual es el método main. Le ponemos como parte de la sintaxis este método principal que recibe un argumento que también aquí ahorita no tiene mucho razón de ser, pero ahí está.
Esto es parte de la sintaxis de Java y es el método a través del cual va a iniciar. Entonces, lo que vamos a hacer es primero definir un objeto de tipo billete. Entonces, la clase se llama billete y definimos un objeto que se llame mi billete. A esto se le llama definición de un objeto de tipo billete. Si se fijan en el programa, dice que entre otras cosas hay que aprender a declarar una clase. Bueno, ya la creamos, ya la declaramos, digamos. Ahora la estoy definiendo en el código y ahora vamos a instanciarla, es decir, a crearla. Aquí todavía no está creada. Lo único que dijimos es que esta variable es de tipo billete. Para crearla lo podemos hacer en la misma línea que está en esta misma línea. Yo lo voy a hacer en dos partes. La siguiente es decir mi billete es igual a new. New lo que hace es literalmente darle un espacio en memoria a esa clase y le ponemos, no es new billete, ups, así. Entonces esto, repito, lo podemos poner en la misma línea o en dos líneas separadas como está aquí. Entonces ya creamos la clase. Ahora la clase, perdón, ya creamos un objeto de la clase billete, a eso se le llama instanciar. Entonces ya que tengo instanciada mi clase billete, pues hay que ponerle valores a sus atributos. Por ejemplo, ya sabemos que la clase billete tiene tres atributos: cantidad, denominación y valor. Vamos a ponerle datos a estos. Por ejemplo, decimos mi billete punto set valor. Le vamos a poner un valor de 100. Luego le decimos mi billete punto set denominación y vamos a decirle que este es un billete de 100 pesos. Y el otro atributo es cantidad. Entonces cantidad es recordar, es el atributo en el que indica cuántos billetes de a 100 pesos, por ejemplo, va a tener el cajero. Entonces set cantidad, podríamos decirle que el cajero va a tener 30 billetes, por decir un número, ¿no? Obviamente aquí nada más estamos probando, entonces vamos a ver si ese objeto de la clase billete puede funcionar. Vamos a decirle ahora .out.print y vamos a decirle este es un, y le ponemos un más y le ponemos mi billete.get denominación. Me va a poner, este es un billete de 100 pesos. Su valor real es de, y me va a poner mi billete.get valor, un signo más, voy a venir aquí abajito, pesos más, ok, más, no, le quitamos el más, y tengo una cantidad de, y le ponemos mi billete.get cantidad. ¿Y está? Estamos imprimiendo los atributos estamos accediendo, chequen, a los atributos de esta clase. Aquí es importante que entendamos qué es lo que estamos haciendo. Esta es una clase, se llama AP. La clase AP intenta acceder a los recursos, a los atributos de la clase, miren lo que les decía, acá abajo. Lo que les decía, que me puedo ir equivocando, pero bueno.
El AP, lo que hace la clase AP es crear una clase billete, la instancia, y accede a los recursos de la misma. Es decir, modifica sus valores y los muestra. Entonces, para hacer eso, pues es a través de sus métodos get y set. Algo que ya habrán observado es que ninguno de los elementos estos que están aquí le pusimos los métodos set y get. Normalmente en el diagrama de clases no es necesario poner el encapsulamiento. Se asume que los atributos que ponemos están encapsulados. Entonces el set y el get se asume que deben de estar presentes en todas las clases para todos los atributos. Máxime, pues si son privados. Entonces ya tenemos ahora sí esta explicación. Puede haber ahí algún error, ahorita lo checamos, guardamos, nos regresamos aquí a nuestra consolita y ya tenemos compilada la clase billete. Entonces ya nada más hay que, bueno, dije compilada, hay que recordar que no es una compilación real, pero bueno, le vamos a llamar compilación. Aplicamos el comando javac a la clase ahora que se llama ap.java y afortunadamente me marca un error. Miren, es muy fácil ver los errores que me está marcando. Por ejemplo, me dice que en el archivo ap.java en la línea 9 ocurrió un error. Dice que los tipos de datos son incompatibles. Una cadena, un string, no puede ser convertido a un entero. Y ya me pone el texto que está en la línea 9, que es mi billete.set denominación, y pone esta cadena de texto. Entonces la denominación la declaramos entera, fíjense, ese fue un error y debería de ser un string. Entonces hay que corregir eso. Chequen esto, denominación en el diagrama es string. Sin embargo, en el código, seguramente en la clase billete, pusimos denominación como entera. Bueno, pues es un error. No hay que angustiarse por eso, debe de ser string. Y nada más hay que checar que entonces el método getDenominación debe de ser string también. Y el valor que se recibe en denominación debe de ser string. Y entonces, como ya modificamos la clase billete, hay que volver a compilarla, hay que volver a pasarle el comando javac. Ahorita tengo que hacerle javac a los dos archivos, entonces lo puedo hacer de muchas formas. Puedo poner javac y puedo poner el nombre de la clase, por ejemplo, billete.java, y luego poner el objeto, perdón, la otra clase que es ap.java. O bien, pues si quiero evitar escribir todos los nombres de las clases que voy a compilar, pues puedo poner asterisco.java. Le damos enter y ya no me marcó ningún error ni en ninguna de las clases, en ninguno de los archivos .java que tenía en esta carpeta. Si le damos un dir, si se fijan, ahora ya tengo billete.java, billete.class, ap.java, ap.class. Entonces ahora sí, vamos a ejecutar el programa. El que tengo que ejecutar es el ap.class, pero ya no es necesario poner el nombre completo, simplemente debo de poner java, que es la máquina virtual, y le digo que corra el archivo ap. ap es donde está el método principal, que es el que puedo correr, el main. Entonces le damos java ap y me dice, este es un billete de 100 pesos o valor real es de 100 pesos y tengo una cantidad de 30. ¿Por qué? Porque esos fueron los valores que le pasé. Y bueno, este es la forma en que lo hicimos. Entonces los invito para que ustedes, por favor, encapsulen la clase billete, la clase cuenta. En la medida que lo hagan, lo prueban, es decir, AP luego en lugar de dirigirlo aquí a billete, pues lo dirigen aquí a tarjeta y luego lo dirigen a la cuenta para que lo puedan probar. Y si les funciona, pues ahí está, ¿no? Si tienen algún problema, pues lo comentan en la plataforma de Edmodo o con sus compañeros se pueden auxiliar. Y esto sería el final del tercer video.